Perlas del libro de Oseas. A lo largo de la Biblia encontramos el plan de salvación. Dios invitándonos a volver a Él, Dios llamándonos, Dios queriendo ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Pero también a lo largo de la Biblia encontramos una constante: el ser humano rechazando a Dios. Muy pocos aceptan esa invitación. El capítulo 7 habla acerca de la iniquidad y la rebelión de Israel, en la cual Dios utiliza muchas figuras, tratando de hacernos entender la gravedad de nuestro pecado. Te damos gracias, Dios, y te suplicamos que nos ayudes a entender este capítulo 7. Oh Padre, danos discernimiento, ayúdanos a comprender cada una de las perlas de este capítulo y que podamos nosotros ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. ¿Qué tan duro podemos llegar a ser? ¿Qué tan rebeldes podemos llegar a ser? Hay personas que piden a Dios que los ayude, que piden a Dios perdón, porque se ven amenazados por las consecuencias de sus pecados. Entonces piden que el Señor les ayude a salir en ese momento de su problema. Y cuando Dios empieza a sanarlos, cuando Dios empieza a sacarles del problema, estos vuelven a sus antiguas andanzas. Es lo que estaba sucediendo o lo que sucedió con Israel. Pedían, suplicaban que Dios los ayude. Y esta figura lo vemos bien evidenciado en el libro de Jueces. Se rebelaban contra Dios, sufrían las consecuencias, y como ya no podían hacer frente a esas consecuencias, clamaban a Dios. Y cuando Dios les enviaba un libertador, un tiempo estaban allí sirviendo al Señor, luego volvían a sus andanzas, volvían a sus caminos de pecado. ¿Y qué dice aquí? Mientras curaba yo a Israel, mientras los iba sanando, mientras se iba restaurando esa relación, se descubre que están en pecado, han vuelto a pecar. ¿Se da eso en tu experiencia personal? Si tú pides perdón, pide perdón porque estás dispuesto a que Dios te dé un nuevo corazón, a que Dios te dé la experiencia del nuevo nacimiento. No seas como los israelitas del pasado. Suplicar la ayuda de Dios, el perdón de Dios, solo porque estás agobiado por los problemas o por las consecuencias de tus pecados. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Moisés habla del libro. Le dice a Dios en un momento: Señor, si no vas a perdonar a este pueblo, bórrame de tu libro. Pablo habla del libro. Apocalipsis habla del libro. Daniel habla del libro. ¿Qué libro? En Apocalipsis 20 dice el libro de la vida y los demás libros. Malaquías capítulo 3 habla acerca del libro de la memoria. En los libros están registrados cada uno de nuestros actos. Lo que usted hace hoy se registra en el libro. Si usted peca hoy, se registra en el libro. Pero, oh maravilla de maravillas, lo registrado en el libro puede ser perdonado, sí, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Como dice 1 de Juan 2:1,
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesús. Pero cada una de nuestras acciones están delante de Él, en memoria de Él. Él los tiene muy presentes. Y cada uno de los pecados cometidos deben ser no confesados. Debemos pedir perdón por ellos. ¿Qué sucede si no pedimos perdón por ellos? Si está en su memoria, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Registrado. Los pecados solo son perdonados cuando son confesados. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Tan general había llegado a ser la corrupción moral y la impiedad de Israel, que el mal se había difundido por todas las clases sociales, desde las más humildes hasta las más encumbradas. La situación se agravó debido al proceder degradante del rey y de sus príncipes, quienes se complacían con la impiedad y se aprobaban o aprobaban esa conducta. Y miren, hay que tener en cuenta el pecado. El pecado ataca a todos, a todas las clases sociales. Hay personas que dicen, bueno, el rico tal por cual. Los pobres también, muchos de los pobres también son tal por cual. Ante la amenaza del pecado, ante el pecado que toca tu puerta, cada uno de nosotros debe responder. Y en los tiempos de Oseas, todas las clases sociales habían sido inundados, absorbidos por el pecado. Todos ellos son adúlteros. Vuelve a la ilustración del principio. Incluye a quienes, a todos, las autoridades, el pueblo, todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Qué interesante, ¿no? Dice, son ¿cómo qué? Como el horno encendido por el hornero. Permítanme leer este pasaje en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Dice, son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Como un horno que se mantiene caliente. Con esta comparación puede entenderse que el horno representa el corazón, el fuego, los deseos no santificados, los apetitos, las pasiones del hombre, la masa, símbolo de los malos propósitos o planes inventados por los complotadores inicuos. ¿Qué dice? Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Evidentemente aquí Oseas se está refiriendo al lapso comprendido entre el comienzo y la terminación de su mal propósito. El panadero enciende el fuego en el horno y lo deja que continúe ardiendo sin atizarlo hasta que la masa se haya levantado bien. Así sucedió en el caso de Israel. Se dio un tiempo para que hiciera su obra la levadura de impiedad. El pecado va creciendo poco a poco hasta que llega un momento en que creemos que el pecado ya no es pecado porque lo hemos normalizado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar. Con copas de vino extendió su mano con los escarnecedores. Oseas, cuando habla aquí de nuestro rey, se está identificando con el reino del norte. Lo hicieron enfermar. Tú puedes ser tentado, tú puedes ser invitado
Las personas te pueden invitar a pecar. Satanás te puede invitar a pecar, pero tú decides. Tú decides. Al rey lo hicieron pecar, pero él aceptó. Él aceptó relacionarse con los escarnecedores. En todo momento, los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos tentados, somos invitados a pecar. Pero nosotros decidimos, ¿nos relacionamos o no nos relacionamos con los escarnecedores? ¿Nos relacionamos o no con los pecadores? Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. Aplicaron a su corazón. Esto muestra por qué el pueblo era tan abiertamente impío. Su corazón, como un horno, se había calentado más y más mediante la acumulación de los fuegos de sus malas inclinaciones y sus malos deseos. ¿Qué dijo el maestro? De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen todos, ¿no? Todos los pecados. Primero, el pecado inunda dentro. Luego esa se transforma en acciones. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. ¿No? ¿Quién a mí clame? Miren cómo es que el pecado va inundando. Y es interesante la forma como Oseas lo representa, con un horno. Parece que Oseas conocía muy bien el trabajo del hornero. El panadero duerme mientras la masa se está leudando, es decir, mientras se elabora el proyecto diabólico. Cuando todo está listo, o sea, a la mañana, el panadero atiza el fuego, el horno se calienta lo suficiente y comienza la cocción, o sea que se cumple el mal propósito. Jesús esto lo ilustró con la parábola del trigo y la cizaña. Los sembradores del dueño sembraron buena semilla, pero vino Satanás y sembró la mala semilla, la cizaña. Y todos ellos arden como un horno. Estas palabras denotan sin duda la intensidad de pasión y el fiero y terrible poder de destrucción. Habían ido tan lejos en su iniquidad que el intenso calor de la misma, preparado para destruir a otros, ocasionó su propia destrucción. Y lamentablemente, la corrupción moral fue tan generalizada que el pueblo prácticamente desapareció. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, cocida por un lado, crudo por el otro. En Apocalipsis capítulo 3, al pueblo de Dios de la Odisea se le compara con la tibieza. Un poco para acá, otro poco para allá. Hay personas que quieren llevarse bien con Dios y con el diablo. Hay personas que quieren ser amigos del mundo y amigos de Dios. Pero lamentablemente cuando nos volvemos amigos, entendiéndose el término amigo, ser amigos implica compartir vivencias, experiencias, usos y costumbres. Por eso Santiago 4:4 dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros estamos llamados a evangelizar al mundo, pero no a convertirnos en su amigo, no a compartir sus creencias, sus vivencias. Y aquí Oseas dice: Efraín fue como torta volteada. ¿Y por qué como torta volteada? Porque se mezcló con los demás pueblos. ¿Y qué trajo como consecuencia el mezclarse con los demás pueblos? La apostasía. Llegaron a ser más impíos que los mismos impíos. Devoraron a extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Qué interesante.
Así es como el pecado va cubriéndonos sin que nos demos cuenta. Quizás usted haya escuchado aquella ilustración de el sapo y el agua tibia. Ponen al sapo en un depósito de agua y van calentando lentamente el agua. El sapo se va acostumbrando a la temperatura del agua que va aumentando gradualmente, hasta que llega un momento en que lo mata, porque su cuerpo ya no resiste. Pero si al sapo le pusieran de un momento a otro en una agua caliente, saltaría inmediatamente. El pecado, de la misma manera, va cubriéndonos lentamente y no nos damos cuenta. Por eso es necesario que de tanto en tanto cuestionemos nuestras creencias y lo comparemos con el escrito está. Mis creencias en el presente son como dice la palabra de Dios. Cuidado. Hay que cuestionarlo de tanto en tanto y compararlo. Compararlo. Porque a veces nos vamos amoldando lentamente a usos y costumbres del mundo. Y cuando hablo del mundo, estoy hablando de las enseñanzas satánicas por medio de sus instrumentos. Por ejemplo, hay muchos cristianos que creen en que el aborto es necesario. Les han ido convenciendo lentamente. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Estas palabras destacan la contumacia del reino del norte al no buscar la ayuda del Señor. Por el contrario, hicieron alianzas y tratados con naciones extranjeras. Antes Israel hacía alianzas con naciones extranjeras para buscar su seguridad, para buscar su prosperidad. Y hoy día nosotros, ¿dónde buscamos la seguridad y la prosperidad? ¿La buscamos en Dios o la buscamos en otros lugares? ¿A quién clamamos? ¿En quién ponemos nuestra mirada? Y la soberbia de Israel testificará contra él. Nuestros actos van a testificar contra nosotros mismos. El pecado va a ir inundándonos como la levadura poco a poco, hasta que seamos cubiertos completamente. Quizás nosotros ya lo hemos naturalizado de tal manera el pecado que consideramos que el pecado ya no es pecado, pero cada uno de nuestros pecados va a testificar contra nosotros. Por eso es necesario que ¿qué cosa? Que nosotros cuestionemos de tanto en tanto nuestras creencias a la luz de las sagradas escrituras. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Antiguamente, parece haberse difundido la opinión de que la paloma es un ave sencilla que es fácilmente engañada. La inocencia de esta ave es el tema de un proverbio árabe muy antiguo. La completa ingenuidad con que una paloma vuela mientras es atrapada en la red de un cazador sin advertirla ni observarla. Se usa muy bien como una ilustración gráfica de la necedad de Efraín. Israel pidió ayuda a Egipto y a Asiria y no comprendió que estaba estimulando la codicia de esas potencias que querían más territorios y procuraban dominar a Palestina. Así Israel perdió su independencia y soberanía. Es como una paloma incauta, inocente. Y miren las figuras que va poniendo: el horno, la torta no volteada, y ahora la paloma incauta. Las imágenes que se dan son similares para hacernos dar cuenta que el pecado nos ataca de diversas maneras y a veces
se aprovecha de nuestra ingenuidad o a veces se aprovecha de nuestra inocencia en ciertas cosas o de nuestra credulidad en algunas cosas. Hay personas que son engañadas con facilidad y otros se resisten un poco, pero al final también son engañados. Cuando fuere entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Los haré caer. El profeta continúa usando la figura de las aves y su captura. No importa cuán alto o rápido fuera su vuelo, el pueblo no podría escapar de Dios, sería humillado hasta el polvo. El pecado, en algún momento, va a empezar a pasar factura. Vamos a empezar a sufrir sus consecuencias. No pensemos que no la vamos a afrontar. A veces nos engañamos con esa idea. Bueno, nadie lo sabe y no me va a afectar. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Aquí encontramos varias perlas. Se apartaron. Al apartarnos de Dios, acarreamos sobre nosotros la destrucción. Si nosotros miramos este versículo a la luz del conflicto final, todo aquel que se alejó de Dios, que rechazó a Dios, participará de la muerte eterna, de la segunda muerte. Porque contra mí se rebelaron y yo los redimí. Él nos ha redimido. Y algo más dice, ellos hablaron mentiras contra mí. ¿De quiénes está diciendo? De los israelitas. Así como hoy en día hay muchos que se llaman cristianos y hablan mentiras contra Dios. El profeta no acusa aquí al pueblo de que hubiera dicho mentiras solo contra hombres, sino de algo que es más grave, de mentir contra el Señor o en cuanto a Él. Entre tales mentiras podría incluirse la negación de la deidad esencial como atributo exclusivo de Dios y también la negación de su poder o voluntad, ya fuera para proteger o para castigar. Quizá también el profeta quería decir que esas mentiras consistían en aproximarse hipócritamente a Dios con los labios, mientras que con el corazón estaban muy lejos. Isaías 29, 13. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. No buscaron de corazón. En Jeremías 29, ¿qué dice el Señor? Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Pero aquí no lo buscaron de corazón. La falsedad del pueblo se manifestaba tanto en sus obras como en sus palabras, pues si en realidad recurrían a Dios pidiéndole ayuda, lo hacían con insinceridad. El clamor de Israel ante Dios no emanaba del corazón. Dios sabe si tú lo estás buscando de corazón o no. Dios conoce tus intenciones, tus motivaciones. Él lo sabe. No lo puedes engañar. Y aunque los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. El Señor ha dejado sus verdades bien claras en su palabra. El Señor se ha manifestado hacia nosotros. La existencia de Jesús es una realidad, la historia lo corrobora. Dios se ha manifestado de tantas maneras, pero que dice, contra mí pensaron mal. ¿Se puede llegar a tanto? ¿Y por qué se llega a eso? Porque el pecado va inundándonos lentamente, va avanzando lentamente sin que nos demos cuenta. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Otra figura.
arco engañoso. Arco flojo lo traducen otras versiones, es decir, un arco flojo o suelto. La rebelión de Israel contra su Dios aquí se representa simbólicamente con un arco flojo que falla en arrojar la saeta contra el blanco. La progresiva decadencia espiritual de Israel, que le impidió alcanzar su elevado destino, se parecía mucho a un arco que, perdida su elasticidad, ya no podía disparar la saeta hacia la meta a la cual apuntaba. ¿Cuál era el blanco de Israel? ¿Cuál era el objetivo de Israel? Ser luz. Pero ahora se había envuelto tinieblas. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Arco flojo, paloma incauta, torta no volteada, horno caliente e encendido. Todo ello para mostrarnos que el pecado va avanzando gradualmente. No permitas que el pecado te inunde. Y la única salvaguarda es que cada día te presentes ante tu Dios, que cada día le entregues tu corazón, que cada día supliques que el Espíritu Santo te dé discernimiento, que cada día el Espíritu Santo te ayude a entender su voluntad, su palabra. Si no, también puede ser una torta no volteada, una paloma incauta o un arco flojo. Que Dios te bendiga. Amén.